informativas. Si alguna vez dudaste de lo que ves en las noticias, este libro te lo confirma. El periodista de verdad es El Cuarto Poder, una guía para entender cómo nos han moldeado por generaciones. Cerró ciclos, abrió ojos, transformó mentes. Ya lo están leyendo en toda América Latina. La espera terminó. ¿Estás listo para conocer la verdad? Muy buenas noches a todos. Soy Gilberto Alvarado, periodista fundador de Radio Pública Internacional, RPI, y hoy tengo el honor de presentar mi libro El periodista de verdad es el cuarto poder. Quiero comenzar con una idea central, sencilla pero profundamente disruptiva. El cuarto poder no es la prensa. El cuarto poder es el periodista que dice la verdad. No el periodista que milita, no el que opina para servir a intereses, no el que adorna los hechos con calificativos, sino el periodista que cumple su único deber: informar con hechos verificables, sin dobleces, sin militancia y sin miedo. Ese es el corazón de este libro. ¿Qué propone este libro, esta obra? Este libro no busca repetir teorías ni reescribir manuales que ya existen. Lo que hace es algo distinto. Se atreve a devolverle al periodista, a la persona, al oficio, al carácter, la responsabilidad histórica que la sociedad delegó a la prensa como institución. Y para hacerlo, el libro recorre 6 caminos esenciales. El primero, el origen del poder informativo. Sin entrar en detalles, porque el libro los desarrolla con profundidad, la obra revisa el nacimiento del llamado Fourth Estate en Inglaterra con Edmund Burke, su papel en revoluciones, repúblicas y conflictos, y cómo la prensa como institución ha servido a distintos intereses según la época. La conclusión es clara. La institución puede fallar, pero un periodista de verdad no debe fallar jamás. 2. Los 10 principios universales del periodista de verdad. Aquí el libro plantea algo fundamental. No importa el país, la ideología o el medio, un periodista de verdad se reconoce porque cumple principios que trascienden fronteras. Entre ellos, informar hechos verificables, independencia frente a todo poder, fidelidad a la verdad, no militancia, servicio al ciudadano por encima de todo. Estos principios son la columna vertebral de mi tesis. 3. Las 40 máximas del periodista de verdad son el resultado de más de 3 décadas de oficio. No son teoría, son vivencia, calle, micrófono, estudio, verificación y ética aplicada. Se centran en una distinción que hoy es urgente recordar. El periodista informa, el columnista opina. Cuando estas dos funciones se mezclan, la sociedad pierde claridad y el periodista pierde credibilidad, que es su único bien. 4. El homenaje a Javier Darío Restrepo. Este libro reconoce la grandeza ética de Javier Darío Restrepo y rescata 30 de sus sentencias memorables. No las revelo aquí porque deben leerse, reflexionarse, subrayarse, pero sí digo esto. No se puede hablar de ética periodística en Iberoamérica sin hablar de Javier Darío. 5. La ética periodística en el mundo. En este capítulo reviso cómo distintas culturas han intentado responder a la misma pregunta: ¿cómo se protege el derecho ciudadano a recibir información veraz? Desde las preguntas de Kovacs y Rosenthal, pasando por el Código de Múnich y el Código Australiano de MEAA, el mensaje es el mismo. El periodismo es un servicio público, no es un negocio de mercancía. 6. El llamado final. El libro termina con un epílogo que no es un cierre, es una invitación, un llamado a estudiantes, reporteros, editores, funcionarios y, por supuesto, ciudadanos, a defender un periodismo independiente, transparente y financiado por la comunidad. Un periodismo que vuelva a servir al ciudadano, un periodismo de verdad. Y el mensaje final para ustedes es que hoy presentar este libro no es un acto editorial,
es un acto de responsabilidad pública, porque en tiempos donde abundan las opiniones, las militancias, los intereses y los algoritmos, el ciudadano necesita como nunca antes periodistas de verdad, periodistas que informen hechos, que no opinen disfrazados de reporteros, que no militen disfrazados de periodistas, que entiendan que la verdad no es negociable. Y por eso este libro existe, porque mientras haya un solo periodista de verdad, habrá democracia. Y mientras haya democracia, la sociedad seguirá teniendo un cuarto poder que la protege. Muchas gracias. Bueno, ahora quiero abrir los micrófonos a todos los invitados de esta noche que se encuentran no solamente en América, sino en Europa. Y para mí es un gran placer poder estar acompañado de personas a las que quiero entrañablemente, como son todos ustedes. Gracias a Dios por permitirme esta noche estar aquí, poder llevar a cabo este proyecto, este sueño, convertirlo en realidad. Gracias a Dios, repito, a mi familia, a mis hijos, Marcela, Mauricio, Melissa, a mis nietas, Marianne y Valentina, por supuesto, a mis hermanos, a mis amigos, a mis colegas y a un equipo de colaboradores que han hecho que esto sea posible. Si alguien quiere levantar su manita digital, me gustaría en un breve conversatorio eh, plantear o intercambiar algún comentario que tengamos sobre este libro, que ya lo van a poder in extenso leer, comparar, subrayar, como dije en la presentación, Yo estoy que aquí ya definitivamente lista. este es un comienzo. A ver, quiero ver esos micrófonos abiertos. Zenaida, quiero que nos Estoy abierta, presentes sí. muy brevemente. ¿Y dónde estás? ¿De dónde eres? Soy venezolana, 50 años de ejercicio profesional en radio y televisión de Venezuela y estoy viviendo en Estados Unidos por razones obvias. O venía o me quedaba para siempre y no era de pie. Hilberto, la emoción más grande es saber, me da, y lo siento así, cuando un colega presenta un libro, porque son pocos, pero poquísimos los colegas dedicados al periodismo como tú que lo hacen. Ahí el Gabo, pues, es una estrella del periodismo, lo fue siempre, pero es que él es para nosotros en el mundo, él es un escritor famoso. El caso tuyo, eres un periodista como otros colegas también que decidieron enfrentar esta situación, porque es enfrentar, Gilberto, cuando tú titulas El periodista de verdad es el cuarto poder, uno siente que estás defendiendo todo con tu sangre, con tu aliento. ¿Qué sentiste tú cuando decidiste colocar ese titular, o ese título, perdón, porque no es periódico, ese título a la obra? Bueno, Zenaida, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad, yo el tema del periodismo lo traigo desde los 12 años, cuando en un colegio cerca de mi pueblo, en Paipa, Boyacá, en Duitama, en el Colegio Salesiano, me ofrecía en sexto grado de bachillerato a ayudar al Juventud Salesiana 78. Pero posteriormente se dieron muchas circunstancias y pude tener la oportunidad de estudiar periodismo, trabajar en la radio, en la televisión, venirme para Estados Unidos. Y creo que siempre tuve ese comportamiento, aunque no sabía cómo definirlo. Eh, el poder titular y el poder recopilar todas estas vivencias y todo me tomó mucho tiempo, porque hay algo que los expertos en el humano llaman el síndrome del impostor, y es creer que tú no estás a la altura de hacer algo que puedes hacer y que otros sí lo hacen. Entonces me tomó muchísimo tiempo, realmente me tomó muchísimo luchar contra mí y decir, esto se puede hacer. Y mi sueño, Zenaida, y a todos nuestro hermoso auditorio de esta noche, es poder poner en las manos de 600 millones de hispanos que hay en el mundo esta obra. Que si solo podemos llegar a 60 millones, pues me conformo con eso en los próximos 5 años. Porque la verdad, nunca, y me refiero a todos los que estamos acá y los que
metidos en el periodismo o en la opinión o en cualquiera de las áreas del periodismo, que son muchas, realmente no hemos encontrado un manual, no nos han enseñado, no ha habido una manera de explicarnos cuál es el trabajo del periodista y que el ciudadano entienda y lo conozca y lo sojuzgue por eso. En muchos lugares como en Venezuela, en República Dominicana, en Puerto Rico, aquí que la gente llama a todo el que habla por micrófono, lo llaman locutor, bien sea un presentador de noticias o bien sea cualquier persona. Entonces, para mí es muy importante clarificar eso y decirle a la gente, esto es lo que yo considero, y la gente tiene que aprender a decir, yo le creo a este periodista. Obviamente el columnista es un profesional muy respetable, que ha estudiado, que tiene una ideología, que tiene un partido, que defiende unas ideas, y ellos son los que ayudan con base en una información que el periodista entrega sin comprometer su opinión, sino sacándola y mostrándola como es. Ellos le ayudan al ciudadano a formar su opinión. De manera que seguramente el tema, como digo, es un poco disruptivo y muchos tendrán opiniones porque así nos formaron durante mucho tiempo. Yo hablo de 250 años desde cuando se hablaba del cuarto poder por allá en la Inglaterra de finales del siglo XVIII. Así que son unas páginas que me encantará poder intercambiar opiniones, intercambiar con colegas no solamente de aquí, de Estados Unidos, la comunidad latina, sino de todos los 22 países que hablan español, incluyendo el estado de Puerto Rico. Todos son una excelente oportunidad para que se socialicen estos libros y podamos tener academias donde podamos enfocarnos en formar al periodista, que es una de las profesiones, o mejor para nosotros, la mejor profesión del mundo, como lo decían muchos periodistas que ya no están con nosotros. Así que gracias, Zenaida, eh, por estas palabras y me diste la oportunidad de confesar lo que acabo de decir. No sé si alguien más quisiera tener algún comentario, alguna pregunta, dónde puede encontrar el libro, cuándo lo puede tener, cuándo le llega, si le llega en ebook o le llega en físico. Ya está por Amazon, ¿eh? Ya lo pueden desde hoy pedir. Está en precio muy especial porque es preventa para los amigos y los colegas de nuestro hemisferio. Sí, hola Gilberto, buenas noches y buenas noches al auditorio. He tenido la fortuna, el privilegio, como seguramente lo comparto con quienes están hoy, de conocer como los preliminares de tu lanzamiento. Sí, claro, yo vivo en Paipa, tu tierra natal, y gracias a esa fluida comunicación pude como contrastar algunas ideas hechas con ya en sí el ejercicio de no de la profesión, pues porque yo no soy periodista, pero el hecho de comunicar. Y yo te planteé algo como que tenía algunas dudas o una percepción un poco ambigua, pues dada mi poca experiencia, cuando tú señalabas de manera enfática, dices, el verdadero oficio del periodista, y claro, en el libro aparecerá en extenso, eso es lo esperado también, es informar solamente con la verdad. El del columnista es el de opinar con su verdad. Insisto, el periodista informa con la verdad. El columnista opina con su verdad. Esas son dos profesiones muy diferentes. ¿Por qué? Y tú lo precisas muy bien, de manera elocuente. La una le dice a los ciudadanos lo que pasa, o sea, el periodista. Para el caso del columnista, la otra, o de quien maneja opinión, maneja de pronto el término es un poco no muy obligante, les ayuda a formar sus propias opiniones. Pero decías además que el hecho de opinar en sí mismo no es como tal un ejercicio periodístico propiamente. Ahí es donde yo estoy un poco como alumno, no asimilo bien esa delgada línea entre el hecho de informar con la verdad o de hacerlo con mi verdad. Esa es la parte que yo no logro discernir y por eso es tan interesante no solo el encuentro, sino lo que viene a partir de ahora. Entonces, es la pregunta que te hago
en aras de tratar de resolver esa duda o esa inquietud también. Pues Fabio, muchísimas gracias. La verdad que yo creo que es el punto o uno de los puntos importantes. Y yo pongo un ejemplo como para que generemos también dudas sobre eso y seguramente va a quedar clarificado cuando podamos leer y releer el libro. Yo pongo dos ejemplos un poco tontos, pero es algo así como que en la mesa vemos el salero y el pimentero, cada uno tiene una función. Y no porque están encima de la mesa ni porque están en frasquitos parecidos son lo mismo. Cada uno tiene una función muy particular, es de darle sabor a la Sí. comida, ¿verdad? Y otra es una abeja y una avispa, no porque vuelan y tienen alas, son la misma cosa. Y la línea ni siquiera es delgadita, es una línea muy, muy gruesa que los diferencia. Ahora estamos hablando de una ciencia Ajá. social, como es la comunicación, como es el periodismo, pero es tan importante el tema que desde el siglo XVIII a finales, cuando la gente decía, pero una cosa es el clero, otra cosa es el gobierno o los altos del poder, otro es el pueblo como tal, o los que a la larga pues no era tenido en cuenta como los legisladores, que después se convirtió en los judiciales y el gobierno. Eran tres ramas, pero faltaba una, y él decía, pues obviamente los ciudadanos. Y a la larga y en estos 250 años lo que hemos visto es que los ciudadanos realmente, aunque eligen y aunque otros eligen a los otros, no están representados. Y no lo están porque el dinero que se utiliza de los impuestos es para... Y cuando se paga del dinero del gobierno con los impuestos a un medio de comunicación, obviamente está dependiendo de ellos. Y la justicia, como la información, el derecho constitucional a informar y a ser informado, se ha privatizado como si fuera una mercancía. Y en una de las frases que Javier Darío Restrepo eh, eh, dijo y que yo consigno en el libro, evidentemente dice que con el paso de los años y con la permisividad y porque nadie estableció cuál era la diferencia entre uno y otro, los periodistas se convirtieron en mercenarios y la noticia se convirtió en mercancía. Entonces, fíjate que más que una solución directa, aquí lo que nos planteamos son muchas dudas que son válidas desde hace 250 años. Pero yo te aseguro que al final de estos conversatorios y de socializar mucho lo que estamos hablando en el libro, eh, pues vamos a decir, claro, pero no solamente nosotros como periodistas o los que se dedican a ser columnistas o los funcionarios a todo nivel, nacional, local, regional, van a tener claro exactamente quién los está de alguna manera vigilando, sino que el ciudadano en general dice, bueno, ¿yo a quién le creo? En medio de tantas cosas, este dijo una cosa, este es un influencer que está apoyando a uno o al que me gusta. Entonces yo creo que en medio de esa revuelta es empezar a poner las cosas en su justa proporción. Y yo te invito no solamente a que continúes explorando lo que más pueda este libro, sino también poder compartirlo, porque nuestros hijos, nuestros nietos deben saber algo que nosotros nunca supimos, y es que nunca nos clarificaron cuál es la diferencia entre uno y otro, y es realmente tan precisa y tan clara como la sal y la pimienta, o como una avispa y una abeja. No pueden confundírseles, ¿no? Pero nunca habíamos tenido en 2 siglos y medio una fuente que nos explicara estas cosas, y yo pienso que Dios nos ha dado la oportunidad de, por lo menos, de lanzar esto a ver hasta dónde llegamos, ¿no? La idea es que todos los hispanos puedan entender eso y decir, ahora sí ya veo cuál es la diferencia entre un periodista, un influencer, un columnista o un especialista, inclusive, Fabio y queridos amigos, un periodista deportivo tiene que ser un periodista deportivo, no es un analista ni un opinador, es alguien que está contando los hechos como son, no como a mí me encantaría que fuera. Y lo mismo en las noticias del espectáculo, o en las noticias del arte, o las noticias de cualquiera, siempre se tiene que marcar esa claridad de unos y otros, ¿no? No sé Ahora, si Gilberto, ay, aclara, perdona. sigue. Eh, mm,
una, para redondear lo que quiero expresar, porque pues hay otras personas aguardando para intervenir y de hecho quiero escucharlos, es que digamos que la prensa es un instrumento de cambio, ¿cierto? Tiene la posibilidad en cierto modo, transformar la realidad. Como si yo cuento solo el hecho de manera escueta, puedo transformar, si soy la sal, por ejemplo, puedo transformar la realidad, en tanto que cuando soy pimienta, le transmito a las personas una opinión sesgada o no, que cambia también su realidad. Entonces, ahí también hay una especie como no logro discernir esa parte. El periodismo como transformador de la realidad, como instrumento de cambio, mm, o de pronto no es así, porque ya es el criterio del escucha o del lector el que lo decide, no, no sé. O sea, en últimas, el que acaba opinando es el que recibe la información, él es el que opina, es lo que alcanzo yo como a entrever. Mira, Fabio, yo creo que tus inquietudes son tan, pero tan válidas que en vez de aclararnos o decir es que yo lo que aprendí en la universidad o lo que me enseñaron está claro, yo creo que eso es lo que genera como cuando uno empieza a limpiar una habitación. Hay que empezar a levantar el polvo y parece que no está claro. Pero son dos oficios completamente diferentes. Yo estudio para ser periodista, yo me enfoco en estar informado desde chico, de leer, de escuchar, de saber. Y cuando entiendo mi oficio no es cambiar realidades. El periodismo se le ha dado una cantidad de responsabilidades que no las tiene, o al menos el de informar. Ahí es donde yo Informa- quiero llegar, gracias. Ok. informar, y hay una frase que me parece que en el libro también queda clara, y es que el periodista no es ni un artista ni un héroe. El periodista es un testigo o un notario. Y para ser notario yo tengo que aprender las formas de las hijuelas, de las escrituras, de los certificados. Pero mi función en ese momento como oficio no es saber si a este niño lo van a bautizar con este nombre o el otro, o si ese predio está más grande o más chico, porque esa no es mi función. Mi función es determinar que yo como testigo vi lo que pasó. Y eso es mi trabajo. Mi trabajo no es cambiar Ajá. realidades. Mi trabajo como periodista no es ser líder de nada ni de nadie. Un periodista, por supuesto, que tiene que tener sus creencias en lo espiritual, en lo personal, en lo emocional, en lo físico, en lo económico, pero a la hora de entregar la información, ahí no cuenta. Tiene que atenerse a los hechos, y los hechos, como decía alguien, son tosudos, es lo que hay. Ahora, si yo como periodista vendo esa misión a un gobierno y él me dice qué debo decir, ahí ya daña mi función y me convierto simplemente en un instrumento eso sí es, de transformación, entre comillas, del que quiere comprarme. Yo tengo que decirte que en estos más de 30 años yo he tenido que decir no a muchísimos sobornos de políticos, de familiares, de medios de comunicación, de directivos, y yo he preferido renunciar en muchas ocasiones a muchas oportunidades económicas grandes para decir yo no puedo porque mi función es muy diferente. Ese es mi trabajo y así yo lo veo. Ahora, quienes opinan, pues hacen su labor y tienen que tener una ideología, la tienen que tener de izquierda, de derecha, ateo, pero ahora, ¿cuál es ahí donde se perfecciona mi trabajo? Cuando en vez de yo entrevistar a uno para que me cuente lo que quiera y yo no lo puedo interrumpir porque le gusta hablar mucho y dice, si usted me invitó a mí, déjeme hablar, y puede pasar una hora y él dice su verdad. Pero cuando yo contrasto a uno del mismo nivel con el que está diciendo la información, y para analizar el caso de Colombia es muy importante que el segundo en una elección presidencial tiene la silla preferencial de ser el jefe de la oposición. Ahora, ¿quién dice que por qué no puedo sentar a un presidente y al jefe de la oposición en un debate cada 3 meses diciéndole de frente al país lo que cada uno piensa? El país tiene que saberlo. Por una razón el otro ganó y el otro quedó de segundo. Yo rescato eso y a eso es a lo que quiero que la gente se acostumbre, de que el alcalde tiene que confrontar al que lo venció, porque es también opción. Y lo más importante, Fabio, y a todos mis amigos,
es que el país, el mundo tiene que entender que las personas que van a regentar un gobierno a nivel local, departamental, estatal o nacional, no es a apropiarse de los recursos de la gente. Ellos están es para prestar un servicio administrativo. Veamos los países de Europa donde se vive tan bien y los legisladores no ganan más allá de un salario o dos salarios mínimos, un apartamento de 25 metros cuadrados donde ellos mismos lavan su ropa. Es un servicio público como en Canadá. El ministro de Salud es un médico. El que tiene que ver con cultura y con agricultura y con ganadería es un veterinario y así sucesivamente. Solo que nos acostumbraron a que, pues, yo apoyo a mi primo porque va a ser concejal, porque me va a dar a mí algo. Pero si seguimos pensando así, obviamente los pueblos cada vez van a ser más pobres y los que detentan el poder van a ser más ricos. Y esa no es la idea, ¿no? Pero Claro. es tan extenso esto que cuando hoy afortunadamente nos sentamos a decir, estamos clarificando, créeme que el oficio del periodista es fundamental, pero fundamental para que una sociedad eh, sepa que tiene que ir adelante. Y yo como periodista cumplo mi función y ya, mi función es certificar los hechos. Yo no soy ni un artista, ni soy un gran nada. Yo no soy ni doy entrevistas, ni soy... Para eso están los artistas, los cantantes. Yo soy simplemente un informador. Gracias, Fabio. Gracias, Gilberto. Muy amable. Ok. Excelente. Si alguien tiene algún otro comentario, así como mis dos grandes amigos que nos antecedieron, los escuchamos ahora. Marcelo es de Uruguay, la República Ajá. Oriental del Uruguay, y es un excelente comunicador. Bienvenido, Marcelo. Buenas noches, Gilberto, y buenas noches a todo tu auditorio. Que quiero primeramente agradecer tu invitación para esta presentación y también felicitarte por este trabajo. Estoy tratando de comprar el libro, ansioso por leerlo, por disfrutar de esta obra. Y bueno, estaba también aquí atento a los comentarios de los, de los participantes que acabaron de emitir sus opiniones y sus preguntas, aprendiendo como siempre de los que saben. Y eso, simplemente eso, Gilberto, agradecido y muy contento de estar aquí y de poder felicitarte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Uruguay va a ser también seguramente destino donde podamos presentar este libro y poder escuchar las inquietudes, porque créeme que lo que pasa en cada uno de nuestros países pasa en nosotros. Y esto va a ser algo increíble y con la ayuda de ustedes, pues obviamente va a ser posible. Muchas gracias, Marcelo. Que tengas buenas noches. La función del periodista es universal y debe ser llevada adelante, como tú lo mencionas, de la forma correcta, donde sea que ese periodista se encuentre. Esa es mi opinión. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos, buenas noches. Muchas gracias, Marcelo. Me alegra muchísimo que vamos expresando de alguna forma lo que hemos estado planteando y que eso quizás va a tomar un tiempo, pero lo más importante es que va a servir para todo, para todas nuestras comunidades hispanas. ¿Alguien más? Quiero darle la bienvenida a todos los que poco a poco han venido ingresando, algunos por problemas técnicos, otros por sus horarios, pero quiero saludar a todos y a todos los que están esta noche. ¿Alguien más quiere dar algún comentario, compartirnos alguna inquietud, decirnos desde dónde nos están, desde dónde se han unido con nosotros? Eh, Cristina Restrepo. Cristina Restrepo es de Medellín, es una persona que conoce mucho de comunicación y ha estado vinculada con el tema artístico, fue mano derecha de Fanny Mickey, es actriz y también ha tenido muy buena experiencia en los medios de comunicación junto con Roque, su esposo. Cristina dice, querido Gilberto, espero alguien lea o lea por mí esta nota, ojalá la leas en aire. Hoy la voz no me acompaña, sabes que estoy disfónica y no puedo expresarme como quisiera, pero no quería dejar pasar la oportunidad de felicitarte. Quiero reconocer con toda la admiración que merece la valentía con la que ejerces tu labor en tiempos en los que tantas voces se apagan por presión, miedo o cansancio. Tú eliges seguir hablando con claridad, integridad y convicción.
Eso no solo exige talento profesional, sino también una fortaleza personal que no todos están dispuestos a asumir. Tu capacidad para decir lo que muchos callan, para señalar lo que incomoda y para mantenerte firme en tus principios. Creo que hasta ahí llega la nota. Muchas gracias, Cristina. Ok, Bonitas palabras. hermosísimas. Me gustaría tenerlas también para el tomo número 2. Ya les hablaremos Que por de supuesto, es así que como se viene. dice. ¿Alguien más quiere participar de este agradable conversatorio? No sé si Ricardo sigue por ahí en Paipa o alguien más que se haya Rocío, sumado. Rocío en España, Doris Santa Fe en Bogotá, Mary Alvarado en Bogotá. A ver, Jenny, Rocío. Hola, bueno, yo no soy periodista, ¿sí? Y sí entiendo, yo pensaba o tengo una opinión parecida a la de Fabio, tengo esa inquietud y escuchando, a ver, viendo lo que sucede, a mí me gusta mucho informarme, ¿no? Me gusta escuchar a quien piensa un poco como yo. Tú primero dijiste, me gustó mucho que dijiste que el cuarto poder era el periodista, no el periodismo, sino el periodista. Y esa verdad, pues cada uno tiene una verdad, porque en este momento estamos llenos de infinitas verdades. Eh, Aquí en los medios, yo estoy en España, la situación no es como esa democracia que tú dices o que no, aquí está igual que allá, que en América, puros ignorantes en el gobierno, no hay ningún experto en nada, viven como supermillonarios, lo mismo que todos los de la comunidad europea. Entonces, yo siento que el periodismo ha sido como una herramienta servil del sistema, ¿no? Entonces, esta información, como tú la planteas, de decir la verdad, yo creo que no puede ser una verdad objetiva, científica, fría. Yo creo que la verdad tiene que defenderse con, en este momento, como si fuera, yo te escuchaba y es como si tendría que ser un rompemuros que los periodistas deben hacer para que realmente sea algo aparte de lo que es el poder, porque yo creo que a nivel mundial, o sea, no, no tengo conocimiento de un sitio en donde no estemos viviendo las personas lo que estamos viviendo y, y a lo mejor antes de llegar a esa verdad ideal, única para todos, ¿no? Conforme, democrática, yo creo que va a haber que tomar con fuerza y, y explicar, porque hay mucha información, pero también hay mucha ignorancia. La juventud está poco educada, no tienen discernimiento, no quieren dudar. Entonces, pues me gusta mucho tu libro, lo que estás queriendo dar, todo ese amor por el periodismo. Y yo creo que toca así, como nos toca a todos, cada uno, ¿no? Reivindicar, premiar, engrandecer ese periodismo lindo, ¿no? Fantástico que tú siempre pues compartes, ¿no? Que yo te escucho siempre eh, esa especialidad del periodismo, ¿no? Y bueno, te quiero felicitar también por el libro y que tengas mucho éxito. Como dices, que se vaya por todos lados, ¿no? Y pues mucho trabajo por hacer. Entonces también te mando mucha fuerza y pues gracias por haberme invitado a estar aquí contigo.
No, Rocío, gracias por estar con nosotros. ¿Qué horas son allí en Gijón, en España, en el norte? Van a dar las 2 de la mañana. Ah, caray, bueno, pero gracias por ese esfuerzo. La verdad No, que gracias a ti. eso es lo bonito de tener. No sé si a alguien le tocó las palabras que dijo Rocío para estar de acuerdo o para hacer algún comentario. Me gustaría, antes de hacer un ligero comentario muy breve sobre esa percepción que seguramente para muchas personas es una realidad. No sé si alguien quiera tomar la palabra y hacer algún comentario, inclusive los que ya hablaron. Ay, Zenaida, de Venezuela, pero viviendo en la Florida. Rocío, qué bueno que estás participando con este tema y donde todos tenemos algo que decir, porque allí todos somos protagonistas, unos de un lado y otros del otro lado, sin meter la parte política, que es la que a veces daña totalmente o pretende dañar el trabajo que hacemos los periodistas. Cuando se habla del periodista que informa y se dice que el columnista comenta, hay una línea delgada y a veces peligrosa en ese tema, por cuanto hay periodistas que están informando en una etapa, pero 5 años después, por cambio de gobierno, se convierten en columnistas porque el gobierno que está de turno no es el gobierno de ellos, de su ideología, y se convierten en columnistas. Eso confunde a veces a la gente. ¿Por qué razón? Porque dice, pero fulano de tal decía esto y ahora dice esto. Y lo siguen al periodista, pero en ese momento o en esa circunstancia, el periodista no es tal periodista, es un columnista en donde él va a comentar. Eso trae confusiones a la gente y dice, no, pero bueno, ¿qué es esto? Es periodista. Mira lo que dijo el periodista tal. En ese momento, cuando no está en el ejercicio sagrado del periodismo, que en Venezuela lleva un punto dividido en 4 palabras, que como cuando, dónde y por qué. ¿Qué pasó? Cuando Gilberto me manda a que vaya a cubrir una noticia y yo voy a cubrir la noticia como periodista. Llevo muy claro esas 5 palabras: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y dónde pasó? Eso lo manejamos los periodistas, pero un columnista se sienta en una computadora y dice lo que él quiera decir allí, pero está opinando. Donde nos enfrentamos los periodistas de verdad con los columnistas, aun cuando sean periodistas egresados, es cuando un columnista pretende dañar mediante su información mediática y ya cruzada a la colectividad. Eso es lo que ningún ciudadano puede aceptar. Ningún ciudadano puede aceptar. No se trata de los periodistas nada más, porque el que esté como columnista, él está opinando lo que él considera. Opina, a veces, si me perdonan que utilice, a veces con sus vísceras, pero está opinando. Ese la gente no lo puede y la colectividad en general no lo puede considerar como una verdad, porque con la verdad ni tema ni ofenda ningún periodista. Un periodista no ofende ni teme cuando dice la verdad. Gracias. Muchas Gracias. gracias, Zenaida. ¿Alguien iba a hacer algún otro comentario? Quiero darle la bienvenida a Diana Marcela Alvarado, mi hija, mis ojos. Miren,
Qué interesante lo que aquí sale, porque un periodista no se enfrenta con nadie. Un periodista de verdad lo respetan la izquierda, la derecha, el centro y hasta los terroristas. ¿Saben por qué? Porque un periodista no toma partido, un periodista informa con la verdad. El columnista opina con su verdad. Nunca dejen de pensar en eso, porque es su opinión. Por eso yo, como periodista, como coordinador de un noticiero de radio, de televisión, debo poner a enfrentar a las dos opciones con la misma altura y darle el mismo equilibrio. Nosotros aquí en Orlando, Florida, llevamos casi 5 años con una radio pública de Orlando y la bautizamos así porque encontramos que en Estados Unidos existe la National Public Radio, creada en 1970, recibe donaciones como fundación que es de más de 50 millones de dólares, hay más de 900 emisoras y su característica siempre fue informar sin ningún tipo de color. Lamentablemente, los gobiernos fueron tentando y el gobierno pasado llegó a cooptar, llegó a financiar el 70% de los editores y de los columnistas y realmente le dañó como a la, a la abeja, la intentó ayudar y lo que hizo fue dañarla. Hoy en este momento ese medio está pasando por una crisis impresionante, entonces sí hay salida. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que un periodista de verdad puede trabajar en un medio privado donde la gente lo que está buscando es ganancia y no le importa con quién ser amigo? Pregunta para el que quiera opinar. ¿Creen que un periodista de verdad puede trabajar a gusto en un medio donde es financiado por un grupo económico, un grupo político o grupos al margen de la ley? Pregunto. Hola Gilberto, Hola, hola. Preséntate, por ¿cómo favor. estás? Por supuesto, buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Hugo Munera García, estoy en Colombia. Conocí a Bienvenido, Gilberto hace Hugo. algunos años. Qué placer verte. Muchas gracias. Para mí también es un placer verte y obviamente aquí celebrando tu libro. Con respecto a la pregunta, me disculpan, llegué un poco tarde. No había escuchado, no escuché pues obviamente lo que venían hablando, pero digamos que tu pregunta me permite un poco para comentar lo que decía Zenaida. Yo siento que desafortunadamente no es posible que un periodista de verdad trabaje en un medio privado. O lo podrá hacer, pero con la puerta de salida permanentemente al tratar de ser independiente. En Colombia, por ejemplo, y lo que ustedes hablaban, izquierda, derecha, el tema de la política afecta mucho, pero en Colombia, en mi concepto respetuoso, es descarado lo que hace el periodismo de las empresas tradicionales en este momento. Porque algo que planteaba ahorita es, pues sí, el lead, el qué, el por qué, el para qué, pero es mucho más ofensivo para el oyente, para el ser humano normal, cuando el periodista dentro de el pretender estar informando manipula y da sus opiniones ni siquiera de frente, sino escondidas. Entonces, me parece muy complicado porque el medio de comunicación al periodista no le permite ser independiente, no le permite ser profesional, en la mayoría de los casos me parece a mí. Pero me refiero a lo que está ocurriendo en Colombia con todas las emisoras, periodistas tradicionales en emisoras de radio, en televisión y en prensa por lo que sea, por el gobierno que hay actualmente. Es desafortunado, es ofensivo, es triste cómo ejercen el periodismo, velando y escondiendo detrás de lo que pretenden que es informar, dar unas opiniones y echar a andar rumores y mentiras todos los días. Mira, yo paso por las mañanas por todas las emisoras y a cual más están diciendo mentiras, mentiras, mentiras. Eso le ha dado un espacio a las redes sociales en Colombia, a un periodismo independiente, digámoslo así. Eh, por supuesto que, por ejemplo, en Colombia, la radio pública de Colombia en este momento está denominada RTBC como el noticiero del pueblo, porque se ganaron en una India Catalina ese honor de que el pueblo ese es el que más quiere, porque por lo menos, aunque también se sesgan un poco, obviamente, por lo menos presentan las verdades y presentan las noticias. Entonces, para terminar, mi respuesta definitivamente en mi concepto personal es que es muy difícil que un periodista de verdad trabaje en un medio privado, porque tienen demasiados intereses
y es demasiado de frente que se les nota cómo tergiversan y cómo van orientados a esos intereses. Y finalmente aprovecho pues este espacio para felicitarte por tu libro. Ya hoy estuve por ahí curioseando en Amazon. Dicen que por Kindle lo entregan a partir del 6 de diciembre, pero bueno, ahí estaré pendiente de leerlo. Un gusto para mí estar en este espacio y las saludo nuevamente a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo Múnera, un abogado escritor, tus comentarios son bien importantes. Hago otra pregunta porque ya estamos cerrando. ¿Ustedes creen que un periodista de verdad puede hacer un trabajo en un medio oficial? Un medio oficial es que depende directamente de un gobierno o de la rama legislativa o de la rama judicial. Quiero escuchar algún comentario. A ver, Hugo, démosle la oportunidad a alguien más. ¿Un periodista de verdad puede desarrollar su trabajo en un medio oficial? Llámese el que se le llame. Les pongo el mismo ejemplo de un medio privado. ¿Quién paga a un medio, oficial? El alcalde, el gobernador, elige al director, elige a los periodistas, o un presidente, o un magistrado. Entonces nos encontramos en este espacio de verdades de que el periodista se ve en la disyuntiva de hacerse amigo de los empresarios o hacerse amigo de los gobernantes para desarrollar su función. ¿Puede en los extremos de ese espectro hacer un periodismo de verdad? ¿Alguien algún comentario? Los nuevos, los que acaban de llegar. No es lo mismo un medio público que depende y es financiado por el público con sus donaciones a un medio oficial que es pagado neta y exclusivamente por una autoridad que es elegida y que utiliza los impuestos para pagarlo. Yo en Semana, que es un medio de derecha en Colombia, no vería jamás una investigación en contra de la derecha, y en la izquierda o en un medio público, perdón, oficial, tampoco vería una investigación en contra de quien lo contrató. Por eso, el periodista de verdad no es independiente. Está dependiendo de su único jefe, que es el ciudadano, que es el que financia con sus donaciones, que después se las devuelven en los impuestos. Y si a mí como ciudadano no me satisface por sus opiniones, por eso el periodista no opina, entonces yo no le doy más donaciones y ese medio público va a ir muriendo. Pero por el contrario, si ese medio público al que yo le doy 1.000 pesos o $1 o $100 o $2.000 y después me los devuelven en un sistema realmente controlado por los ciudadanos, yo creo que ese es el objetivo. O sea que aquí no estamos generando opiniones para desestimar de que no hay nada que hacer, todo lo contrario. La radio pública de Orlando vivió por 5 años de donaciones. Ahora estamos creando la RPI, Radio Pública Internacional, donde va a cobijar a 22 países de habla hispana, al Estado Libre Asociado de Puerto Rico que habla español y a la extensa comunidad de hispanos aquí en los Estados Unidos, financiado única y exclusivamente por los ciudadanos, cuyos aportes van a ser devueltos por ser una fundación. Hay mucho trabajo para hacer y yo estoy absolutamente seguro que en el camino vamos a encontrarnos con medios públicos de verdad en México, en Lima, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Bogotá, en Quito, en Caracas, en Ciudad de Panamá, en San José, en Guatemala, Ciudad de Guatemala, en todo lado. Y ese es el reto. Hoy yo creo que empieza algo grande, grande, y no sé cuánto va a durar, pero esto ya no tiene reversa. Y ese libro va a ser para los periodistas de verdad su manual de estilo. Y para los ciudadanos va a ser la cartilla, el manual para saber a quién le creo yo. Si le creo al famoso periodista que dirige una cadena grande, pero que es todo lo que tú quieras, o si le creo a un periodista que no es ninguna figura, pero que siempre me está poniendo a las dos partes a enfrentarlos y a que digan la verdad, dándoles equilibrio informativo y además
siempre apegado a la verdad. Conclusiones, mis queridos amigos, de esta extraordinaria noche de 3 de diciembre del año 2025. ¿Quién quiere sacar conclusiones? ¿Qué se llevan de esta noche? Y agradecerles de corazón el que nos hayan acompañado hoy. ¿Quién dijo yo? A ver, los que no hablaron y los que sí hablaron también. A ver, Fabio, conclusiones. A ver, y tengo un amigo que pues no viene al caso, simplemente pues porque es una provocación la que me haces. Decía, y lo demuestras cuando hablas de una segunda publicación, porque esto continúa. Él decía, es que las conclusiones matan los sueños. Eso decía. Mira, yo encontré algo eh, ahí en mis notas de Antonio Paneso Robledo, creo que lo recuerdas, claro. Él Sí. decía que, a ver si doy en el clavo. Él decía, la democracia no se expresa solamente con el derecho a disentir u opinar. La democracia alcanza su cabal significado cuando subimos un compromiso moral. Yo creo que a lo largo, digamos, el elemento transversal de toda esta conversación ha sido el compromiso moral. Me temo que ese es como no la conclusión, sino el comienzo de algo importante. De hecho, nosotros estamos o participamos en medios privados, pero algo que salva esa situación, pues porque no tenemos un canal de emisión de nuestras opiniones propio o no propio, sino independiente, eh, consiste en la credibilidad. Yo pienso que sí se puede tener credibilidad aún, y de pronto no siendo un periodista de verdad, la credibilidad estando aún en un medio privado. Lo hemos demostrado también pues con la aceptación de las personas que pues no son ignorantes, son personas que tienen criterio. eh, Sentimos que tenemos credibilidad. Yo creo que esa es una apuesta también interesante, puede ser intermedia, porque a mí de hecho sí me seduce más eh, el sistema de radio, de difusión por radio pública, ¿no? Como el canal que tú tienes o la herramienta que tú usas. Me gusta más pero cuando uno tiene la coyuntura de estar en un medio privado, también le puede apostar, no sé qué pienses, a mantener cierta credibilidad. Fabio, gracias, gracias por tus consideraciones, han sido muy, muy importantes. Yo, y lo van a encontrar a lo largo del libro, algo que es absolutamente incuestionable cuando uno lo entiende. Dice Cristina Restrepo, creo el tema de la credibilidad daría bastante por hablar. Eh, yo digo que el periodista tiene una sola condición y es que su credibilidad es el único activo que tiene y cuando la pierde, lo perdió todo, absolutamente todo, así haya hecho 40, 50, 60 años de gran periodismo. Eso es lo El que... único activo, mira. Y para ser creíble uno tiene que ser íntegro. Yo me estoy enfocando en los periodistas. Un columnista puede no ser íntegro y sigue siendo un columnista, pero un periodista que no es íntegro jamás va a ser un periodista. Y lo podemos ver históricamente cómo los errores por intención o por lo que sea han destruido la vida de un periodista y no solamente en su profesión, sino en lo personal. Es En lo personal. como una pareja que miente o engaña, que Ajá. es muy difícil que lo vuelvan a creer porque perdió la confianza que le habían dado y eso es lo que hacemos los ciudadanos al dar nuestro tiempo, nuestro crédito y nuestro dinero a periodistas de verdad. Cuando ellos traicionan eso, no van a estar ahí. Y creo que lo de hoy va a ser el comienzo de muchas discusiones con base en un libro. Oye, no entiendo, vete al libro y lo lees y vas a clarificar absolutamente todo. El periodista informa con la verdad, el columnista opina con su verdad, con sus opiniones. Y alguien decía que las opiniones es lo más inútil que existe. Pasa un vecino de Fabio por su casa y le dice, Fabio es un mal caricaturista.
eso es una opinión y a ti no te afecta un comentario. Exactamente eso son las opiniones. Y cuando un periodista opina, ya dejó de ser un periodista de verdad. Esa es una de las conclusiones que seguramente van a encontrar en el libro. ¿Algo más para irnos despidiendo? Esto iba para... Gracias, Gilberto. Hemos extendido Gracias, gracias. con mucho gusto. Chicos, chicas, Gracias, Gilberto. ¿con qué te vas, Zenaida? Algo muy cortito para que nos cuente con qué te vas. ¿Qué te deja esta charla esta Me noche? dejó, con la experiencia de 50 años, me ha dejado con el sabor en la boca porque estoy desesperada por leer el libro. Eso es uno de los puntos verdaderamente, es que diste en el clavo con ese titular, perdón, con ese título del libro. Me voy con un punto especial para todos los colegas y para la gente que nos está oyendo. Y es que un periodista, yo lo viví por experiencia en una emisora de radio. te- Estaba como 25 años en una emisora y no me salí, pero me llamaron de otra emisora para que hiciera unos comentarios, opinión, algo temprano. Yo le dije, no, opinión no. Esta opinión voy a meterla con un invitado. Cuando llego, el primer día perfecto, el director no dijo nada. El segundo día me estaba esperando con una libreta y me dijo, el muchacho que estaba allí a la entrada me dice, licenciada, pase a casa del director primero antes de comenzar el programa. Cuando paso a casa del director y me entrega una hoja y me dice, licenciada, ¿cómo está usted? Mire, estas son las personas que usted no puede entrevistar en esta emisora. Me dio una lista de 10 personas que, bueno, políticos X, porque él le mete a la política, pero tiene una emisora de radio. Y yo, cuando leo esto, Mm. yo lo leí, no le dije, ok, no hay ningún problema. ¿No tiene problema? No, para nada. Lo único que le digo es que el programa de ayer, con eso es debut y despedida. Yo aquí no hago un segundo programa. Usted no me va a ir respetar mi profesión de periodista porque a usted le da la gana. Usted es el dueño de la emisora, perfecto, yo me voy, pero yo aquí no hago más un programa. Por supuesto que eso lo supo medio mundo, porque de eso sí nos encargamos los periodistas, de explicarle a todos los colegas lo que estaba sucediendo, y eso se regó como pólvora. Y eso era lo que andábamos buscando en la parte de opinión. Ese es un mundo así. Y por esa razón estoy de acuerdo en que un medio que es privado, si usted va para allá, sabe las consecuencias, debe saber a qué atenerse, porque allí le van a poner la lista, y si no le entregan la lista, sí, le van a decir, a sacarle, mira, este es el que va, este es el que va, y cuando te das cuenta, pues ya te están utilizando, que eso es otra cosa que no debe aceptar un periodista jamás, que lo utilicen, jamás, para mantenerse siempre digno en la posición y en la profesión. Muchas gracias, Gilberto, muchas gracias a todos. Gracias, Zenaida. Stephanie, Gracias a ti, Zenaida. escuchar algo. Gracias, sí, quería pues agradecerte, disculpa que no puedo ahorita prender la cámara, Tranquila. agradecer por la invitación, yo voy a hacer algo así rapidito, pero gracias porque como le comentaba a Gilberto, pues yo estudié donde fuiste profesor en la IMPAO, allí me gradué de comunicadora social y periodista, pero también hice mi especialización en Derecho Constitucional y Administrativo. Y mi trabajo fue siempre ser asesora política, ese siempre fue mi trabajo, de manera que no ejercí el periodismo, pero vi desde el otro lado muchas cosas. Entonces le decía a Gilberto que al leer el libro y lo que estaba allí, obviamente uno se enfrenta con muchas cosas que en este momento necesita, ¿no? No solo en nuestro país, sino en el mundo. Y es la verdad, lo que a veces tanto incomoda, lo que a veces sí, tanto incomoda, porque digamos que lo que yo le expresaba a Gilberto y como ahí dice, no es una opinión, porque a veces con palabras, por muy pequeñas que parezcan, esa palabra puede manipular ya el pensamiento colectivo, puede ya manipular a las masas solo con una palabra que se diga de una manera diferente.
Entonces, creo que sí. Gracias por ese libro. Es un libro, pues, que se necesita. Y lo que dices, columnistas, hay muchos, y yo le decía a Gilberto, en este momento me pongo a pensar, pues, quién es un periodista de verdad, y creo que ahí se va cerrando el círculo, porque entonces nos damos cuenta que la mayoría son columnistas. Ujú. Gracias, Gilberto, un abrazo. Gracias, Stephanie. Miren, ustedes van a comprar su libro, seguramente lo van a leer y les va a quedar. Ahí hay un espacio para que puedan tomar sus notas, especialmente en la parte de las máximas y demás. Yo quiero invitarlos porque vamos a lanzar una campaña para difundir esto de manera masiva. Si yo puedo comprar un libro, puedo comprar 10, 100 o 1000. Las personas que puedan llegar a ese número harán parte de algún grupo selecto de apoyo a la radio pública a nivel iberoamericano y seguramente conociendo un poco el tema de lo que significa invertir, vamos a invertir tiempo y esfuerzo para poder financiar de manera efectiva un medio como la Radio Pública Internacional, que también va a ser obviamente en televisión, en prensa escrita, en prensa de Internet, para que podamos llevar a cabo todo lo que este libro dice, que realmente es un comienzo para transformar el periodismo. Nosotros no lideramos nada, ni somos absolutamente líderes, ni voceros de nada, ni de nadie. Somos testigos y somos notarios, pero tenemos que crear nosotros mismos el escenario donde tengamos unos excelentes sueldos y tengamos a los mejores periodistas de verdad. Quiero agradecer un comentario que escribe mi hija Diana Alvarado. Papi, muy orgullosa de ti. Sirve tanto la señal, que Dios los bendiga. Sí, profesión. Gracias, hija. Lo mismo a mi hijo Andrés Mauricio. Chicos, muchísimas, muchísimas gracias y gracias por difundir este libro, estas ideas. Y yo sé que nos vamos a seguir encontrando en muchísimos foros para firmar algunos libros, pero más que eso, para poder aprender lo que el país, el ciudadano necesita de alguien que se haga llamar periodista. Un periodista de verdad es alguien a quien se le respeta, se le valora y se le reconoce, porque yo a mi edad jamás mis hijos supieron por quién voté, ni cuál era ni mi equipo favorito. Hasta mi hijo me decía, pero dime que yo soy tu hijo. Yo no revelo, porque esa es mi manera de salvaguardarme y yo tengo, por supuesto, mis convicciones, pero ese fue solamente un comentario y un cierre. Gracias, Enaida, gracias, Doris, gracias, Fabio, gracias, Ricardo, gracias, Cristina, gracias, Rocío, gracias, Stephanie, gracias, Mary, gracias también a Hugo, gracias a todos, a Marcelo, por supuesto, a todos los que estuvieron esta noche. Si se me pasó alguno, por favor, perdónenme, pero nos vamos a seguir viendo y de verdad que esto nos hermanó hoy y somos ya un comienzo de un grupo que tendremos que hablar y me encantaría que algún día nos juntáramos en el Café de la Prensa, una idea que tengo para que nos tomemos el mejor café en el norte de España, en Venezuela, en Paipa, en Orlando, en México, en todo lado. Muchachos, muchas gracias. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Un abrazo, todas, que estén muy bien. Gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo, Gilberto, y gracias. Chao, Gracias, chao. Gilberto. Dios te bendiga. Ojalá vengas pronto. Hasta luego a todos. Gracias. Bueno, chao, chao. Chao, Mary. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a todos. Cristina, gracias. Dianita hermosa, gracias. Doris, muchas gracias. ¿Qué pasa cuando la historia no se cuenta? ¿O cuando la verdad se ha vendido? El periodista de verdad es el cuarto poder. El periodista de verdad es el cuarto poder. Desenmascara la mentira de 250 años que opacó el auténtico guardián de la verdad. Adquiérelo hoy, solo en Amazon.com.